Ok, ok. Muy buenas tardes a todos. Hoy, 17 de junio, tenemos el placer, el honor de tener al exministro Alejandro Gaviria con nosotros, que nos va a hablar del lío de la salud y la crisis política. Alejandro, muy bienvenido y adelante. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Armando, muchas gracias por la invitación. Lo mismo para Marta. Yo voy a tratar de contarles esta historia de la salud. La mayoría de los elementos los conocen. Y voy a hacerlo con una doble mezcla epistemológica, dijéramos así. La perspectiva de una parte del problema, que no es todo, del problema de sostenibilidad, y la perspectiva desde la economía de la salud, y la perspectiva que yo viví siendo ministro de Salud por muchos años, 6 años, y cómo esa perspectiva de la economía de la salud da luces o da algunas luces sobre la naturaleza del problema y las posibles soluciones que siempre van a ser imperfectas. Yo tengo aquí una libretica que utilizo para tomar notas y tengo ahí pensamientos y demás, y ahora que la abrí encontré una frase de Nicolás Gómez Dávila que dice: vivir a la sombra de problemas insolubles. Este tema de la salud, en particular a lo que concierne o atañe directamente a la sostenibilidad, de alguna manera es un problema que no va a tener nunca una solución definitiva. Yo he organizado mi presentación en 4 partes. Primero voy a tratar de hablar de ese tema de la sostenibilidad, llamar el lío, como lo queramos llamar, el problema de la sostenibilidad de los sistemas de salud en general. Después voy a hablar del caso colombiano. Les anticipo desde ya que, en mi opinión, la crisis de sostenibilidad del sistema de salud ya tiene 15 años, o un poco más si se quiere. Uno la podría ubicar en el año 2008 o 2007. Y desde entonces la crisis, creo yo, ha venido agravándose a pesar de muchas cosas. Volveremos a este tema. Quiero hablar después de la reforma de la salud y lo que se está planteando y lo que yo percibo como un punto de quiebre casi definitivo en la evolución de las instituciones del sistema de salud. Y al final voy a mezclar la discusión de la reforma a la salud con la crisis política, sobre todo con la crisis política que yo viví al interior del gabinete del presidente Gustavo Petro, para contarles un poco cómo se procesaron esas diferencias y qué fue lo que pasó, y cómo la reforma a la salud fue el detonante de lo que estamos viendo. Incluso los ecos que menciona Marta Lasprilla son los ecos de una crisis política que llega al Congreso, pero que empezó por el gabinete. Voy a contarles mi opinión sobre lo que pasó y quizás sobre lo que puede venir. Voy a empezar con el tema de sostenibilidad. El famoso paper que escribió Ken Arrow sobre la economía de la salud es del año 1953. Y es un artículo muy interesante porque de alguna manera yo lo puedo interpretar como un llamado de atención a todos los economistas. Es para decirnos que la economía de la salud es particular, es peculiar, que de alguna manera en la salud los mercados no funcionan, y no funcionan porque no queremos que funcionen, como funciona en otros ámbitos de la vida pública. Y yo quiero traer 3 ideas que yo creo que nos dan luces sobre el lío de la sostenibilidad del sistema de salud de Colombia. No voy a volver sobre el tema de los logros del sistema de salud de Colombia. En mi opinión, la salud, entendida de manera estrecha, ya voy a hacer una apreciación pequeña, es el logro social más importante de Colombia después de la Constitución de 1991, no hay otro. Si uno mira a la OSD, basta con decir que la posición relativa de Colombia en todos los sectores es mala. En la salud no, estamos en mitad de tabla. Pero que los avances se han dado sobre todo en una dimensión, no han sido en todas. Es en la dimensión de la protección financiera de los hogares, porque siempre concebimos la salud como de alguna manera unida a la seguridad social. Y doy un solo ejemplo para transmitir esta idea de que los avances son parciales. Miremos el tema de accidentes de tránsito. Colombia tiene un sistema desarrollado, más o menos sofisticado, con problemas de sostenibilidad como todos, para la protección financiera de accidentes de tránsito, que es el SOAT. Pero la política pública es un desastre. Tenemos 6.000, 7.000 muertes al año, siguen creciendo. No nos hemos podido poner de acuerdo como sociedad. Yo, cuando era ministro de Salud, le decía a los alcaldes en Arauca, por ejemplo, nos decían: aquí las muertes por accidentes de tránsito crecen cada día. Les decía: hay una georreferenciación de dónde son, hay alguna reflexión, hay alguna labor preventiva de política pública, y no existe. O sea, eso es una Usted dimensión no que está nos moviendo en lleva. su presentación, ¿cierto, Alejandro? ¿No la están viendo? ¿Está usted parado en el índice todo el tiempo? Ah, sí, está en el índice, ya voy a empezar a pasar.
Pero el punto que quiero hacer es el siguiente. Yo creo que los resultados en Colombia son notables en términos de protección financiera, pero no lo son tanto en términos de resultados en salud, donde, por ejemplo, no hemos tenido una convergencia social entre regiones. Las diferencias de mortalidad infantil entre el centro y la periferia no se han cerrado en los últimos 30 años. Las diferencias en esperanza de vida después de los 50 años, 60, tampoco se han cerrado. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Que los logros en salud, que son los más importantes después de la Constitución del 91, han estado sobre todo en esta dimensión. Otro ejemplo que se me viene en mente, Colombia es líder en América Latina y quizás en el mundo, incluso como resultado de las instituciones, entre ellos la cuenta de alto costo, en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Hay 15.000 pacientes aproximadamente del régimen subsidiado que reciben su tratamiento incluso de manera domiciliaria. Hay una EPS, la nueva EPS, que llega con una diálisis a una vivienda rural en Colombia, todos los días, cada semana. Es un tratamiento de alto costo que puede costar 5 millones de pesos mensuales. En eso hemos tenido éxito. En la prevención de la diabetes y la hipertensión, no. Si uno mira una EPS típica del régimen subsidiado, la que intervinieron hoy, Sabia Salud, en parte sus problemas financieros se derivan de que más de la mitad de los pacientes hipertensos no están protegidos. No ha existido una labor de tamizaje disciplinada para hacer la protección. Entonces, yo creo que es importante decir, hay avances importantes, pero en resultados en salud todavía hay mucho que avanzar. Volvamos al tema de la sostenibilidad y empiezo la presentación con una idea que siempre me ha parecido inquietante, y es la idea de la innovación en medicina. En medicina, de alguna manera, la máquina schumpeteriana, por decirlo de alguna forma, de la innovación no funciona bien. Y ya voy a decir por qué. Si miramos desde que apareció la Ley 100 y empezamos nosotros en Colombia a consolidar la protección financiera, el tratamiento típico del cáncer se ha multiplicado por 10, de $1.000 a 10.000. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es esto. Esta grafiquita la utilizo yo muchas veces como ministro de Salud. En el eje horizontal está el costo de una innovación en salud y en el eje vertical está el resultado, que realmente se mide en términos de años de vida saludable ganados, pero puede ser otro resultado. Y las innovaciones en salud generalmente son un movimiento de A hacia A', no de A hacia B. Son muy pocas las innovaciones que logran, con un poco más de precio, un impacto definitivo en los logros en salud. Eso hace que en general tengamos un divorcio entre valor y precio. Estos son las tecnologías de cáncer, estos son datos para los Estados Unidos, lo mismo se aplica para cualquier país del mundo. Y lo que dice la gráfica es que hace 30 años, un poquito menos, pagábamos por un año de vida saludable $50.000 y ahora estamos pagando 3 veces más, $150.000. Las tecnologías de cáncer en general se caracterizan por esta gráfica. Es un artículo que apareció en el British Medical Journal hace aproximadamente 4 años. Tiene muy altos precios, pero el valor es incierto. Este artículo resumía el impacto promedio de las tecnologías oncológicas, en este caso, todos medicamentos de alto costo, de los últimos 10 años, y estaban asociados con 2 meses adicionales de sobrevida. Ya podemos intuir que esto nos enfrenta a un problema de naturaleza ética, me voy a volver a referir a esto más adelante, muy complejo, y es cómo incorporar de manera razonable estas nuevas tecnologías, cómo dar la discusión de costo-efectividad en los debates de la salud. Las compañías farmacéuticas hoy en día tienen dos estrategias. Dos estrategias. Una son las enfermedades crónicas, donde cáncer es el caso paradigmático, pero también han encontrado en lo que antes llamaban enfermedades huérfanas, hoy no son huérfanas, están bien apadrinadas en las enfermedades raras, una forma de ganar mucho dinero, donde hay innovaciones para enfermedades de muy baja frecuencia, con unos precios altísimos, tratamientos de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares al año, y en Colombia ya tenemos esa presión tecnológica. Entonces, este es un primer problema que quisiera poner sobre la mesa, el problema de la presión tecnológica, que es y ha sido, volveré sobre esto, la causa principal de los problemas financieros del sistema de salud en Colombia. ¿Cómo lidiar ordenadamente con ese divorcio entre valor y precio? ¿Cómo lidiar ordenadamente con la incorporación de nuevas tecnologías que cada vez tienen un precio mayor, muchas veces de ellos impagables? Y cómo hacerlo en las dos dimensiones, tanto en las enfermedades crónicas como en las enfermedades raras, que hoy comienzan a ser ya un problema adicional para todos los sistemas de salud, incluido el nuestro, que es muy abierto, como lo veremos más adelante.
A ese problema del divorcio entre valor y precio, de la forma como funciona la innovación, se le suma esta gráfica, que es la que hace Víctor Fuchs en su libro sobre economía de la salud, que dice qué es lo que pasa cuando hay precio cero. Ya no se encuentran la curva de oferta y demanda en el costo marginal, sino cuando es cero. Ahí hay dos grafiquitas, una para una persona de altos ingresos, una de bajos ingresos, pero esto lo que lleva es que en general, en salud, además de los altos precios y ese divorcio entre valor y precio, tenemos un sobreconsumo. En Colombia, un porcentaje muy grande, del 20, 30, a veces del 40% de los exámenes de laboratorio y las imágenes de diagnóstico no sirven para nada. Algo así como el 20% de las radiografías nunca se reclaman. En medicina en general hay una tendencia muy grande al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. En los últimos años, si uno mira temas de diagnóstico en cuanto a mamografías, el aumento es impresionante. La mortalidad por muchas formas de cáncer de mama no ha cambiado. Entonces, para resumir este cuento, lo hago con las palabras de un médico con el que alguna vez hablé. Él me dijo, antes de la protección financiera, esto es antes de la ley 100 del año 93, cuando yo hablaba con una familia y el paciente estaba en una unidad de cuidados intensivos, la familia siempre decía, sáquelo, sáquelo. Hoy en día es déjelo. El sistema de precios cero, con un gasto de bolsillo muy bajo como tenemos en Colombia, genera estas distorsiones. Y en un sistema tan transaccional como el colombiano, esto también es una fuente de insostenibilidad. Y a eso hay que sumarle la enfermedad del costo que ocurre en sistemas como la salud, sobre todo pensemos en los hospitales de tercer nivel, intensivos en mano de obra calificada, donde la automatización, al menos por ahora, no es una opción. La salud es el ejemplo paradigmático de la enfermedad del costo que se imaginaba William Baumol. Estos tres factores, la forma como opera la innovación médica, una innovación cada vez más cara, con valor cuestionable, la forma como funcionan los sistemas de precio cero, que es una de las características que definen los sistemas de salud, y la enfermedad del costo hace que la sostenibilidad sea un problema permanente, quizás nunca resuelto, para todos los sistemas de salud. Esto nos lleva a un dilema que me tocó vivir a mí como ministro de Salud y que sale muy pocas veces en los debates de la salud. Incluso no ha estado presente en el debate actual. Y es que cualquiera que se enfrenta a los problemas de sostenibilidad del sistema de salud se enfrenta inmediatamente a un dilema ético muy complicado. El problema es que cualquier argumento utilitario, cuando uno trata de hacerlo, es derrotado de manera inmediata. Yo me acuerdo que el exministro de Salud, Virginio Galvis, cuando los tratamientos contra el VIH eran muy costosos, planteó de manera casual en una entrevista que con un tratamiento de VIH él podía vacunar de no sé cuántos niños, casi lo asesinó. A mí me tocó un debate muy complejo de naturaleza ética sobre la autorización de un tratamiento en el exterior de una joven colombiana que estaba enferma de cáncer, incluso por un error que había cometido un juez que después se aclaró. Ese debate todavía me persigue. La salud está llena de pensamientos utilitarios, incluso todos los epidemiólogos son utilitaristas, mucho más que los economistas incluso. Pero esos argumentos utilitarios no sirven para transar o zanjar este debate sobre cómo lidiar con los asuntos de costo-efectividad en las discusiones sobre la sostenibilidad de largo plazo de los sistemas de salud. Los argumentos excesivamente principistas kantianos que uno dice, bueno, cada vida es inconmensurable y cada vida no puede basarse, tampoco funciona porque los sistemas no son sostenibles. Y todos los sistemas se enfrentan a la que a mí me gusta llamar una construcción legítima del no. ¿Cómo abordar esa construcción legítima del no? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo hace? ¿Quién concentra ese poder? Y en el fondo hay dos salidas que han tenido los sistemas de salud. La voy a caricaturizar. La una es la salida inglesa, donde hay un sistema con un pagador único y usted concentra en el Estado con un equipo técnico muy fuerte la construcción legítima del no. Y los ingleses dicen no pagamos más de 50.000 libras esterlinas por año de vida saludable y ganado. Y otro como lo hacen los gringos, simplemente no hay un debate sobre exclusiones explícitas centralizadas, pero la capacidad de pago es la que la que termina en última instancia o determina en última instancia el acceso a las nuevas tecnologías. Este debate en Colombia no lo hemos tenido.
y ahora voy a explicar cuáles han sido las consecuencias de un debate de naturaleza ética o bioética no resuelto plenamente. Con esta introducción sobre los problemas gruesos de sostenibilidad puedo seguir adelante. Entonces ya, si esto me pasa, a veces se ha tranjado el tema colombiano. Espere que pasa muy rápido. Voy a hablar un poco del tema colombiano. Voy a volver atrás diciendo quizás que estos problemas en Colombia comienzan primero de una manera que no fue entendida plenamente por todos. Los problemas de sostenibilidad se dan por allá en el año 2007-2008, cuando empezamos a poner en práctica un diseño institucional no planeado. Y es que teníamos un sistema de aseguramiento mal diseñado en una dimensión que voy a mencionar en un momento, y a ese sistema de aseguramiento se le superpuso, para pagar por las nuevas tecnologías, algunas de las que hemos hablado, un sistema de pagador único. En ese momento centralizado en el FOSIGA con ese instrumento que se llamó en su momento los recobros. Voy a poner un ejemplo. Había una persona que estaba en un tratamiento de cáncer, el tratamiento de primera línea, con algunos de esos medicamentos genéricos, ya viejos, baratos, no funcionaba. El oncólogo le prescribía un tratamiento de segunda o tercera línea. El medicamento todavía no había sido incorporado en el plan obligatorio de salud. Esa pregunta no era muy común por allá en los años 2005-2006. Comenzó a hacerse cuando nunca se actualizó el plan obligatorio en salud, a hacerse cada vez más común. ¿Y qué es lo que pasaba? Simplemente se le prescribía al médico y se hacía un recobro. Esto era el FOSIGA, el fondo estatal, que en ese momento tenía unos excedentes grandes, aproximadamente de 8 o 9 billones de pesos, el que pagaba por ese medicamento de segunda línea. Y ese era un sistema distinto, donde los incentivos de todos los agentes, desde el médico que prescribe, hasta el hospital, hasta el asegurador, estaban simplemente para pasarle la factura al pagador único. Esos dos sistemas comenzaron a coexistir, y esa coexistencia hizo agua cuando comenzaron a existir problemas financieros. Los excedentes del FOSIGA comenzaron a acabarse, y las EPS que pagaban en primera instancia con la idea de recobrar comenzaron a tener problemas en los recobros, y su patrimonio comenzó también a verse amenazado por la insostenibilidad de pagar por esas nuevas tecnologías. Eso dio pie a la sentencia TGT 160, que es del año 2008, que trataba de resolver ese problema. La sentencia la hizo Manuel José Cepeda. Yo me la leí en su momento. Yo en retrospectiva puedo decir lo siguiente: me parece una sentencia interesante de un juez constitucional, porque era una sentencia muy operativa de cómo se administraba ese problema, pero en ningún momento puso de presente las dificultades éticas de esta cuestión. Esto es que lo que estaba ocurriendo era que se estaban incorporando de manera desordenada unas tecnologías al sistema de salud, y no había un debate sobre esa relación de valor y precio, no había un debate sobre cómo se debían incorporar. Se dejaba completamente descentralizada la decisión. Y ni siquiera había un debate sobre los incentivos que se estaban generando, que era para gastar y gastar infinitamente en unas nuevas tecnologías. Colombia se convirtió en esa suerte de piñata en el país favorito de la industria farmacéutica casi del mundo, por esa superposición de esos dos sistemas. El sistema de aseguramiento al mismo tiempo tenía una falla regulatoria, y es que desde el inicio, e incluso en una decisión que se tomó por allá en los años 2005-2006, se relajaron las condiciones para las aseguradoras. Pero desde el inicio no hubo mucha claridad sobre un régimen de reservas técnicas, sobre cuál era el capital mínimo y el patrimonio adecuado que deberían tener las empresas aseguradoras. Sobre todo la incertidumbre en el manejo de las reservas técnicas causó que algunas EPS que tenían excedente en ese momento, porque el seguro no había madurado y la siniestralidad no era muy alta, comenzaran a utilizar esos recursos de manera libre para cualquier cosa. Y estos dos problemas, el problema del pagador único por nuevas tecnologías y el problema de la falta de regulación que llevó a la desviación de recursos, se juntaron y de alguna manera se confundieron en la opinión pública. Y la opinión pública comenzó a creer que la negación de servicios se debía simplemente a la operación no regulada de la CPS y al mal uso de los recursos públicos, cuando había este otro problema superpuesto. Y me parece que en la sentencia TGT 160 en retrospectiva no hay claridad sobre un problema y el otro. La ley estatutaria que me tocó a mí liderar fue una herramienta
para de alguna manera darle una respuesta a esos problemas. Y plantear un debate, en este caso, sí de manera explícita, sobre cuáles eran las exclusiones o restricciones que debía tener el sistema de salud. Lo digo con claridad, la ley estatutaria tampoco resolvió ese problema. La jurisprudencia de la Corte no dejaba que argumentos de costo-efectividad se esgrimieran como restricciones. Simplemente hubo algunas exclusiones explícitas en tratamientos experimentales y que se prestan en el exterior o que tienen un fin cosmético y estético. Pero el sistema de salud de Colombia sigue siendo demasiado abierto. Es como si quisiéramos tener el sistema inglés sin gasto de bolsillo y el sistema americano o estadounidense sin ninguna restricción centralizada. Creo que Juan Luis Londoño utilizaba la expresión todo para todos ya. Esa sigue siendo una forma, una regla más o menos explícita para describir ese sistema demasiado abierto. Como no sabía nada, me acuerdo en el recuerdo, entonces aquí les traje. La regulación que empezó a traerse a cuento para lidiar con ese problema, puedo decirlo en retrospectiva, ha sido insuficiente. A mí me tocó liderar la regulación de precios porque cuando se comienzan a pagar estos medicamentos de alto costo por el FOSIGA, se destruye el patrimonio del FOSIGA, se destruye buena parte de los patrimonios de la CPS. En el fondo se comienza a administrar una quiebra permanente del sistema, que vuelvo y repito, llega desde el año 2008. Surgió que los precios que estaban cobrando las compañías farmacéuticas, los hospitales y los intermediarios de medicamentos eran en muchos casos en Colombia más altos que en cualquier país del mundo. Pusimos en práctica entonces la regulación de precios de medicamentos, que más que regulación era una referenciación internacional de precios, era un comprador único que ponía algunas condiciones, no muy estrictas si se quiere. Y esa regulación de precios funcionó de alguna manera, le ahorró al sistema de manera estática 1 billón al año, pero llevó inmediatamente un aumento de las cantidades. La regulación de precios no resuelve completamente el problema de la presión tecnológica, resuelve una partecita. Y las compañías farmacéuticas se van adaptando al debate muy rápidamente. A mí me tocó un debate muy complejo, que fue la declaración de interés público de un medicamento oncológico, imatinib, por razones de precio. Una discusión que tuvimos muy compleja con Novartis, que también me dejó una enseñanza, y es la gran dificultad global de luchar con las estrategias de discriminación de precio de la industria farmacéutica, que funcionan de manera muy clara. Ellos discriminan precios de manera favorable a los países de África o a algunos países del Caribe o países muy pobres en América Latina. Tienen en los países europeos donde hay grandes estructuras en los sectores públicos de compras públicas, unos precios más bajos, y en un país como Colombia, donde ellos perciben una elasticidad precio de la demanda menor, cobrarán los precios que les daba la gana. Y nosotros quisimos mandar un mensaje en el sentido de que eso no lo íbamos a permitir más. Y después de una iniciativa de la sociedad civil, de manera, hoy lo pienso en retrospectiva, quizás un poco ingenua, decidimos hacer una declaración de interés público a este medicamento. Eso fue Troya. A Colombia lo amenazaron con parar la admisión a la OSD. Ahí me llegó una carta del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hubo una carta de varios congresistas o senadores que decían que iban a suspender la ayuda de los Estados Unidos para el Plan Colombia. Y en ese momento yo creo que fue evidente de alguna forma la indefección de un país de ingreso medio como Colombia para tener formas efectivas en un sistema como el de Colombia, repito, demasiado abierto para lidiar con la presión tecnológica. Y hoy este sigue siendo un problema complejo en el sistema de salud de Colombia. La forma como se pagan estos medicamentos de alto costo hoy sigue siendo muy extraña. Se paga residualmente. Uno recibe las contribuciones y todas las fuentes del sistema de salud, las agrupa en la ADRES, tiene la unidad de pago por capitación o la prima decidida, se la gira a la CPS y generalmente sobran al año entre 2 billones o 3 billones de pesos al año. Esos son los recursos que se tienen en última instancia para pagar por las nuevas tecnologías que no han sido incorporadas. Pero los presupuestos anuales de esas tecnologías generalmente duplican o triplican los recursos que se asignan residualmente para esta tarea. Esto es, el sistema de salud acumula por cuenta de la presión tecnológica un déficit entre 3, 4 y quizás más billones de pesos al año. Y eso aguas abajo se ha ido
convirtiendo en problemas de flujo de recursos, de insostenibilidad y de fallas sistémicas, que si se lo juntamos a los problemas regulatorios que han llevado, siguen llevando a la liquidación de los CPS, pues se configura una crisis de sostenibilidad muy compleja. A eso hay que sumarle otra partecita de esta economía política compleja, y es que los hospitales públicos operan en un sistema distinto. A pesar de que estamos en un sistema de aseguramiento, los hospitales públicos terminan teniendo unos subsidios a la demanda que le restan recursos importantes cada año al sistema de salud porque operan con lo que uno podría llamar una sub-budget constraint. Ese tema de economía política de los hospitales públicos de tercer nivel en Colombia, que yo me la conozco uno por uno, porque es como lidiar con hospitales que van teniendo una evolución de que tienen un buen gerente y el buen gerente los deja en una buena condición financiera, pero eso los hace más atractivos y son capturados por la política. Desde el hospital los conozco todos, desde el CARI de Barranquilla hasta el de Maicao, el de Riohacha, el de Corozal, el de Sincelejo, el de Popayán, todos hay que lidiar con ellos uno a uno. Y la política pública de Colombia con respecto a los hospitales públicos, sobre todo los de tercer nivel, la mayoría departamentales, ha sido un salvamento permanente. A mí me tocó con Ana Lucía Villa hacerlo en su momento, en los programas de salvamento fiscal y financiero con diferente nombre. Y ese problema está ahí también, paralelo a los problemas de sostenibilidad asociados a la presión tecnológica que he tratado de describir. Yo no quisiera presentar un panorama más catastrófico de la cuenta, pero yo creo que la reforma a la salud podría llevar a empeorar de manera sustancial esta situación. La forma como propone resolver el problema es simplemente un tarifario único que no va a funcionar. Creo que aquí estaba Alberto y le tocó esa discusión siendo ministro de Hacienda. Con pago por evento, como lo hace, por ejemplo, el Medicaid en los Estados Unidos, que cada vez gasta más. No fortalece la política farmacéutica. Esta discusión sobre los límites del derecho no está en ninguna parte, a pesar de que hace énfasis en la prevención y va a destinar recursos adicionales para la oferta. No hay una discusión de fondo sobre las complejidades éticas que he tratado de presentar. Y sobre todo tengo una gran preocupación, es que acaba con los programas especializados, que son quizás una de las formas más eficaces de hacer un control de gasto. Por ejemplo, los programas especializados de VIH que en Colombia han funcionado en algunas de estas patologías de alto costo relativamente bien. Traigo a cuento también la enfermedad renal crónica. En el fondo, lo que va a pasar con la reforma de la salud, si se hace con la creación de este pagador único en la ADRES, es multiplicar el problema de los recobros por 10. Todos los incentivos de todos los actores de nuevo, desde el médico hasta el hospital, pasando por la aseguradora, que en este caso será una simple aseguradora que ponga un chulo a una factura, todos los incentivos van a ser los mismos para pasar la factura. No hay compras por parte de la CPS. Las CPS ya no arman la red, ya no hacen la gestión del riesgo técnico en salud y no tienen ningún incentivo para control del costo. Vuelvo y repito, el problema de los recobros multiplicado por 10 o el problema de la población vinculada que hicieron las entidades territoriales multiplicado por 20 o el problema del Seguro Social del año 96 cuando lo hizo la libre adscripción y recibía facturas de toda parte, multiplicado también por varias dimensiones. Ya el panorama es suficientemente complejo y si usted básicamente alinea los incentivos de esta manera, lo que va a llevar es a, primero, una crisis financiera que se va a traducir en una crisis de atención. Yo hago aquí un pequeño paréntesis de algo que me tocó a mí vivir como ministro de Salud, que yo no alcanzaba en ese momento como a percibir completamente. Cuando yo entré a ser ministro en el año 2012, era la segunda etapa de la crisis del FOSIGA. Esa etapa se había convertido ya en una etapa que el FOSIGA no podía pagar. Y había en ese momento en el Ministerio de Salud una tipología de más de 12 glosas distintas. O sea, el pagador único había glosado de 12 maneras diferentes. Algunas tenían que resolverse por medio de leyes especiales o específicas o particulares para poder pagar. Y eso es lo que va a pasar. Primero se empieza a girar, el dinero se acaba, después empiezan las glosas aquí y allá. Eso lleva a una falla sistémica
y eso lleva después a una crisis muy grave de atención. Es muy fácil predecir esa historia que puede durar un año y un año y medio. ¿Qué preocupación tengo yo? Y es que más allá de la reforma a la salud, el sistema de salud de Colombia parece estarse quebrando de manera inexorable. La intervención de Sabia Salud del día de hoy a mí me parece que es casi cruzar una frontera que yo sinceramente creí que no se iba a cruzar. Sabia Salud es una alianza público-privada entre la Gobernación de Antioquia, la ciudad de Medellín y la Caja de Compensación con Fama. No sé quién más puede hacer esa tarea. Ese proceso de intervención no sé quién puede llevar. Si estos afiliados se trasladan, eso va a llevar al segundo problema que aparece ahí, va a aumentar los adversa que ya se están dando en algunas EPS del contributivo y podría llevar a un efecto dominó muy complicado. Tenemos, y creo que en algunas de las presentaciones anteriores, o Paula Costa lo ha venido diciendo, un aumento de la demanda anticipando la reforma, que en algunos casos es del 30%. Y tenemos toda esta inacción regulatoria. O sea, el sistema de la salud está quebrando de manera acelerada y nadie está haciendo nada. Yo quiero traer a cuento una reflexión un poco más general sobre la economía política del sistema de salud y un elemento, si se quiere, trágico en toda esta historia. El sistema de salud de Colombia siempre ha tenido una economía política compleja. Incluso ustedes podrían hacerse toda la pregunta de por qué no estamos defendiendo de manera mucho más vehemente, por qué la sociedad no se está movilizando, por qué los hospitales no se han sumado de manera clara a estas preocupaciones, porque algunas de las sociedades científicas tampoco han levantado la mano. Y es que por muchas razones, y razones históricas por lo demás, esta economía política donde hay por todo lado divisiones. Las mismas EPS están divididas entre el contributivo y el subsidiado, los hospitales entre los públicos y los privados, las compañías farmacéuticas entre las multinacionales y las nacionales, los médicos entre los especialistas y los médicos generales. Y hay una visión en todo este sistema de que todo, cualquier definición, cualquier legislación, cualquier resolución, cualquier pedacito de regulación es un juego de suma cero, donde unos ganan y otros pierden. Y no ha existido al interior del sistema de salud, más allá de lo que hemos podido hacer algunos funcionarios, una defensa explícita, primero, de los logros sociales, y segundo, de ese bien público, en este problema de acción colectiva muy difícil de resolver, que es la sostenibilidad. Cuando yo estaba terminando el Ministerio de Salud, incluso contratamos a Antanas Mocus para que tratáramos de generar una especie de cambio cultural. Incluso nos inventamos la idea de la vaca de la salud, que en su momento era la recién creada ADRES, y decíamos la vaca es sagrada, para transmitir esa idea que había un bien público que había que proteger entre todos, y que esa ausencia absoluta de cooperación entre los agentes del sector tenía que cesar. No sirvió para nada, la verdad. Hicimos unas conferencias muy bonitas, nos inventamos unos juegos, en el aplicativo MIPRES dábamos unos mensajes, pero no había forma de crear esta o de liderar esta toma de conciencia colectiva sobre la necesidad de proteger la vaca sagrada de la salud o los recursos públicos que son de todos, o resolver el problema de toxicidad financiera, como lo llaman en algunas de las discusiones en los Estados Unidos, o crearle al médico especialista o al hospital la conciencia de que hay una doble responsabilidad con el paciente que están tratando, pero con todos los otros pacientes que en algún momento irán a llegar. Esa economía política divisiva, yo creo que en esta coyuntura crítica, porque es sin duda una coyuntura muy crítica, una coyuntura donde el sistema debería tener una voz unificada, se ha mostrado mucho más grave. O sea, la seriedad de este problema creo que nos va a llevar a la destrucción del sistema de salud. Yo hoy no puedo decir que soy optimista, quizás la reforma a la salud no va a pasar en su versión más destructiva, autodestructiva, pero si no se hace algo en los próximos 6 meses, yo creo que el sistema de salud de Colombia, como lo hemos concebido, ese logro social que mencioné al comienzo, está en riesgo de perderse y perderse para siempre, sin camino de regreso, de manera quizás irreversible. Yo creo que estamos nosotros en esta, yo puse esta grafiquita así, porque seguimos hablando de construir sobre lo construido
en medio de todo este lío tan grande que se ha venido generando, y yo creo que ya nos va a tocar eso, hacer una defensa mucho más explícita y mucho más urgente de la situación que se está dando y los hechos que se están desencadenando, porque están pasando más rápido de lo que estamos reaccionando como sociedad, como partes interesadas e incluso como sector, que yo me sigo considerando parte del sector salud. A mí me tocó dar esta discusión al interior de gobierno. La discusión no se dio el año pasado. El año pasado, cuando se hablaba de la reforma de la salud, se hablaba de manera compartimentalizada en el Ministerio de Salud, la ministra entonces Carolina Corcho. No hubo nunca una discusión al interior de gobierno del tema. Yo tuve una primera conversación con el presidente electo, Gustavo Petro, cuando yo decidí apoyarlo. Eso sucedió exactamente hace un año, en la segunda semana de junio del año 2022. Un sábado en la tarde, yo almorcé con el presidente candidato en su momento, Gustavo Petro, y le dije, ay, me preocupa el tema de salud. Tuvimos una conversación franca en su momento. Él me dio la impresión que más que una preocupación por el sistema de salud, yo creo que esta confusión ha estado presente en estos debates al interior del gobierno, lo que quería era un modelo de atención basado en la atención primaria, un modelo preventivo. Y yo le dije en su momento, un modelo de atención primaria no es un sistema de salud. Y esa diferenciación nunca fue clara. Y parte de las discusiones que tuvimos al interior del gobierno que terminaron fracasando fue por eso, porque nunca pudimos hacer esa diferenciación. Tenemos que hacer quizás un modelo de atención distinto, sí, pero eso no significa que tengamos que destruir la naturaleza del sistema de salud y en particular el sistema de aseguramiento. Esta fue la primera discusión que yo tuve con el presidente Petro. Creo que fue una discusión donde no pudimos encontrarnos porque estábamos hablando siempre de otra cosa, fue cordial. La primera discusión este año la tuvimos en el primer Consejo de Ministros cuando se presentó la secuencia de reformas y la reforma de salud estaba de primera, donde yo manifesté mi preocupación por lo que había oído, aunque todavía no conocíamos un texto. Y fui bastante explícito en su momento de que un gobierno de coalición necesitaba dar estas discusiones al interior del gobierno y que un gobierno de coalición necesitaba a su vez flexibilidad programática para tratar estos temas. El presidente Petro entendió ese mensaje y nosotros tuvimos 7 reuniones. 2, recuerdo bien, en la Hacienda Togrande un fin de semana, una en Villa de Leyva, 2 días también. Fueron discusiones difíciles, fueron discusiones donde por algunos momentos llegamos a algún acuerdo. Tuvimos discusiones que terminaron en un documento que firmamos en su momento José Antonio Campos, Cecilia López, Jorge González y yo, pero fueron discusiones que no fructificaron. Y no fructificaron porque yo creo que políticamente el presidente Gustavo Petro no quiso enfrentar a sus bases y decir yo voy a hacer una reforma salud distinta a la que la sociedad civil que me ha acompañado históricamente ha venido promoviendo. Yo por momentos creí que el presidente Petro había tomado conciencia de la seriedad de este problema. Él alcanzó a decir en 2 reuniones, nos vamos a chichipatear y tienen razón, el modelo de aseguramiento hay que protegerlo, incluso dijo las EPS deberían seguir las buenas de manera permanente en el sistema. Pero esto no pudo resolverse. Y yo debo decirlo aquí que la reforma a la salud fue en el fondo la causa de no solamente de mi salida del gobierno, sino del rompimiento después del gabinete. O sea, generó unas grietas en el gobierno de coalición que no eran subsanables y que nunca se sanaron. Generó grietas más adelante también en la discusión política en el Congreso. Y yo creo que están en el fondo de la discusión del país en este momento. Y es hasta qué punto la difícil defensa de estas reformas imperfectas y de estos logros sociales con todos estos problemas acumulados pueden darse con un gobierno que ha manifestado cierta hostilidad con esas alianzas público-privadas, pero que no parece tener una alternativa clara. Yo quiero ya terminar como diciendo que a mí incluso el problema de la reforma no es la preocupación esencial que yo tengo en este momento. La reforma no creo que vaya a ser aprobada en la plenaria de Cámara en las semanas que quedan, se llaman las sesiones extraordinarias. La discusión en el semestre entrante va a ser muy difícil, pero lo que me preocupa es el deterioro
acelerado del sistema de salud y el daño que puede hacerse por lo que yo he llamado en otras instancias la inacción destructiva. Yo con lo que quisiera terminar para darle la palabra a todos es con el sentido de urgencia, porque yo creo que estamos entrando en un proceso acelerado de deterioro que podría llevar, vuelvo y repito, a una situación irreversible en nuestro sistema de salud. Armando, voy a dejar de compartir y empezamos la conversación. Gracias.